Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Se cumplen 43 años. Hace décadas que ocurrió uno de esos sucesos no resueltos, que ha dado rienda a leyendas. Una historia terrorífica, sin pie ni cabeza, que daba comienzo en la fría noche de invierno del 24 de febrero de 1978. Eran más o menos las 10 de la noche. El partido de baloncesto en la Universidad Estatal de California terminó. Momento en que 5 amigos que habían acudido expresamente a verlo deciden tomar el camino de vuelta en el coche de uno de ellos. Era un Mercury Montego color turquesa y blanco de 1969. Uno de esos coches americanos que me encantan, grandes, cómodos y con bastante potencia. Los chicos eran fans del equipo visitante que había ganado. Tenían por delante 70 kilómetros de regreso a casa. Así que decidieron hacer un alto en el camino para comprar 2 tartas, Snickers, chocolatinas, 2 botellas de Pepsi y una de leche. Salieron de la tienda, regresaron al coche y se fueron camino al sur de Chico, California. Eso es lo que recuerda el empleado local, la última persona que los vio con vida. Unas 7 horas después, el señor Weiger se despertó exaltado. Algo no iba bien. Se levantó y acudió al cuarto de su hijo Ted. El joven no estaba. La madre de Ted llamó a la madre de Bill Sterling lo más rápido que pudo. La madre de Bill tampoco sabía dónde estaban. La señora Sterling ya había llamado a la madre de Jack Madruga. Jack tampoco había vuelto a casa. Por último, la señora Weiger también llamó a la madre de Jackie Webb. Mismo resultado. Los 5 amigos habían desaparecido y unas horas después las familias daban parte a la policía. Los chicos Gary Matías, Jack Madruga, Jackie Webb, Theodore Weiger y William Sterling aún vivían en casa de sus padres. 3 de los 5 chicos habían sido diagnosticados con un cierto retraso. Madruga, aunque no estaba diagnosticado, generalmente se pensaba que era algo lento. Y Matías estaba bajo tratamiento por esquizofrenia. Una depresión psicótica que apareció por primera vez 5 años antes. Tenían entre 24 y 32 años. Al día siguiente de iniciarse la investigación, las autoridades daban con el coche, aunque los 5 amigos no estaban en su interior. Se encontraba a unos 90 kilómetros de Chico, California, en una carretera de montaña completamente desierta. Se había detenido en la línea de la nieve, y aunque aparentemente sus neumáticos se habían girado, el coche no estaba detenido por ninguna rotura. Es decir, si los chicos hubieran querido, hubieran podido continuar. Imaginar una carretera de montaña llena de nieve
en sus arcenes un coche, el coche de estos 5 chicos, parado en un arcén encima de la nieve, pero el coche no tenía ningún tipo de desperfecto, ni había tenido nada roto, ni un pinchazo, ni un fallo del motor, ni nada. El tanque de gasolina también estaba lleno. Y había 4 mapas. Uno de California y las llaves no estaban dentro. Además, en los asientos se encontró las envolturas de los alimentos comprados un día antes. Se habían comido todo, excepto una chocolatina. La parte inferior del coche tampoco había sufrido daños. El modelo Montego era un coche pesado, y la policía se preguntaba cómo había podido terminar en un tramo de carretera tan irregular. Aparentemente, en oscuridad total, porque ahí no había ni luces en la carretera, ni nada. No había ni una hendidura, ni una abolladura, como he dicho, o ni había ninguna mancha de barra gruesa. Se llegó a la conclusión de que el conductor había conducido con mucho cuidado y con mucha precisión. O conocía el camino, o era imposible que no hubieran topado con el borde de la nieve, o hubieran metido las ruedas en el barro, ya que había nevado y la carretera era de barro, pero no estaba ni sucio por los lados ni nada. Esto significa que sabían la persona que conducía el coche exactamente cada giro del camino. Las familias explicaron a las autoridades que solo Madruga podía conducir ese coche, ya que era el único que tenía carnet de conducir. Además, los padres del joven explicaron que no le gustaba acampar y odiaba el frío, y que mucho menos conocía ese camino. En realidad, los padres dicen que ninguno de ellos había ido nunca por esa zona. Matías, que de vez en cuando se quedaba fuera toda la noche con amigos y quedaba siempre en casa de amigos, no le gustaba quedarse solo, o estaba en casa de sus padres. Por eso nadie podía entender que le había llevado por ese camino solitario en las montañas. El día que se encontró en el coche, empezó una nevada que paralizó la búsqueda. Nadie encontró nada, ni siquiera un zapato. Hasta después del deshielo, el 4 de junio, cuando un pequeño grupo de motociclistas que estaba por un antiguo campamento militar abandonado al final de la carretera, se percató de un olor muy extraño y penetrante. Se trataba de Ted Weiher, tendido y congelado, muerto, en un remolque. 8 sábanas cubrían el cuerpo y no tenía sus zapatos. Junto a él tenía su anillo, su collar de oro, su billetera con dinero dentro y un reloj de oro. Tenía los pies muy congelados y la barba espesa de su rostro denotaba que aparentemente había vivido en una agonía de hambre y frío. Posiblemente estuvo unas 8 o 13 semanas a la intemperie. El chico estaba a unos 70 kilómetros del coche y se ve que había caminado o corrido a través de esos 30 kilómetros en pleno temporal para alcanzar la muerte, ya que estaba descalzo. Además, no había encendido ningún fuego, aunque tenía cerillas y papel en el bolsillo. Podía haber quemado fácilmente la madera, los papeles y hacer un poco de fogata. La policía encontró que se abrieron y vaciaron más de una docena de latas de raciones en un cobertizo que había en esta, digamos, base del ejército ya abandonada,
y que solo Madruga y Matías, que habían servido en el ejército, sabían cómo usar las latas, abrirlas y dónde podían estar colocadas. Lo más extraño de todo es que nadie había abierto este cobertizo. Había grandes cantidades, decenas de latas mexicanas, cócteles de frutas y otras comidas variadas para mantener a los 5 vivos durante un año. Incluso había un tanque de propano en otro cobertizo. Todo lo que tenían que hacer, si estuvieran ahí, era encender ese gas. Imaginaos, se encuentra un cuerpo en un cobertizo del ejército, donde puedes vivir perfectamente un año. El cuerpo se encuentra en el exterior, en un remolque, y la persona que está muerta iba descalzo y no entró en ningún momento en ese cobertizo para comer o para calentarse. Una de las pocas personas que habló con la policía esos días fue un tipo que se llamaba Joseph Jones, de 55 años. El único testigo. El hombre dijo que vio luces en el camino cuando conducía su Volkswagen por este mismo. Se había detenido cuando escuchó lo que describió como ruidos extraños, como silbidos. Salió de su coche y dijo recordar ver a un grupo de hombres y una mujer con un bebé, caminando a la luz de los faros de un coche. También creyó oírlos hablar, pero ahí termina su relato. El día después de que se descubriera el cuerpo de Weiler, los investigadores encontraron los restos de Madruga y Sterling. Estos se encontraban en lados opuestos de la carretera, hacia el remolque donde estaba Weiler, a unos 18 kilómetros del coche. Los restos de Madruga estaban en descomposición. La mayor parte se los habían comido los animales. El cuerpo yacía boca arriba, con su mano derecha acurrucada alrededor de su reloj. Sterling, por su parte, estaba en una zona algo más boscosa. Solo quedaban sus huesos. 2 días más tarde, justo en el mismo camino, pero mucho más cerca del remolque, el padre de Jackie Huet, quien estaba colaborando en la búsqueda que se había reiniciado, encontró la columna vertebral de su hijo. Había otros huesos alrededor, junto con los vaqueros de Jackie y sus zapatos. Un ayudante del sheriff encontró una calavera al día siguiente, a unos 100 metros cuesta abajo del resto de los huesos. Eran los de Jackie Huet. Los restos de Huet yacían al noroeste del remolque, como los de Sterling y Madruga. A casi 1 kilómetro, los investigadores encontraron 3 mantas de lana y una linterna. La linterna estaba un poco oxidada y apagada. Era imposible determinar cuánto tiempo estuvieron ahí. Sin embargo, no se encontró ni una señal de Gary Matías. Sus zapatillas de deporte estaban dentro del remolque del servicio forestal, lo que sugirió a los investigadores que podría haberlos quitado para ponerse los zapatos de Weiler, sobre todo porque Weiler tenía los pies más grandes y los pies de Matías podían haber estado hinchados por el tiempo. En cualquier caso, aquello era pura conjetura. La policía no tenía ninguna pista de lo que había pasado ahí. Imaginaos, después de una gran temporada de tormentas de nieve, las pistas que podía haber habían desaparecido. Matías tomaba su medicación semanalmente, como lo había hecho al menos durante 3 años. Su familia dijo que la enfermedad de Matías apareció 5 años antes, mientras el chico estaba en el ejército en Alemania. Los registros policiales muestran que se había vuelto violento en ocasiones y tuvo un periodo difícil después de su regreso de Alemania. Sin embargo, durante los últimos 2 años, Matías había trabajado en los negocios de su padrastro y tomaba su medicación siempre. Tenía el pago por discapacidad psiquiátrica del ejército
estaba muy apegado a su familia y amaba el baloncesto, que compartía su pasión con otros 4 chicos. Y aquí se pierde la pista del joven. ¿Por qué abandonaron un coche que estaba perfectamente operativo para irrumpir en el bosque helado a medianoche? ¿Por qué seguir adelante a través de varios kilómetros y acabar en un remolque sin calefacción para morir? ¿Por qué no se alimentaron si había suficiente comida? ¿O se resguardaron con fuego si tenían forma de encender la hoguera? Nada tiene sentido, aunque todos los investigadores están de acuerdo en afirmar que los chicos tuvieron miedo a algo, que los paralizó hasta el punto de morir lentamente de frío en sus caminatas. Es posible que Matías tenga la respuesta, pero han pasado 43 años y él sigue desaparecido. Hay muchas teorías. Algunas dicen que Matías no tomó la medicación o se la olvidó y se volvió loco y quiso matar a sus amigos. No tenía mucho sentido porque habían estado juntos, estaban siempre juntos, y habían ido a ver un partido de baloncesto y volvían tranquilamente a su casa. Otra teoría es que alguien los abordó en el camino, los secuestró y los llevó por esa carretera, por ese camino de montaña, y ahí los mató o los quiso matar. Pero pensad que eran 5 chicos, habían estado 2 de ellos en el ejército, y yo creo que si fuera un asesino o un secuestrador, los 5 hubieran podido acabar con él, se hubieran podido defender. Lo más intrigante del caso para mí era el señor que vio un coche con personas, con las luces, y una mujer con un bebé. ¿Fue un señuelo? La mujer con el bebé que a lo mejor les pidió ayuda. Pero ¿dónde está esa mujer? ¿Por qué no ha hablado? ¿Qué hacía una mujer después de haber nevado en esa zona sola con un bebé? ¿Alguien quería matar a la mujer y ellos se pararon a ayudarlo? Es una teoría que se me ha ocurrido, que a lo mejor alguien secuestró a esta mujer y a su bebé, o su marido los quería matar y la mujer se logró escapar y les paró en la carretera. Pero ¿por qué estaban tan lejos? ¿Por qué, y si era el marido solo, recordad que se hubieran podido defender, como he dicho antes? Este caso, el caso Dial Love americano, no se ha encontrado ni una sola pista. ¿Y por qué el chico que murió en el remolque forestal parecía que estaba ahí durmiendo o que era su cobijo porque se encontraron mantas? ¿Qué hacía ahí escondido? ¿Se escondió y murió? ¿Alguien lo seguía y se escondió y después debido al frío murió? ¿O las heridas que debía tener? Pero tampoco se encontraron heridas en este cuerpo. O sea, es un caso intrigante. Es un caso que ya he hablado alguna vez en Okeva 51 de él, así de forma rápida. Pero quería volver a hablar solo de este caso porque aún me sigue intrigando un montón. No cuadra nada. No cuadra absolutamente nada. Yo creo que la clave está en la mujer con el bebé. O, quién sabe, si la persona que dijo haber visto a los 5 chicos y la mujer con el bebé era el asesino. ¿Qué hacía ese hombre por ahí solo también? No sé si la policía preguntó por eso, pero también habría que ver qué hacía ese hombre por ahí. Porque he visto 5 chicos con un bebé, muy bien, pero ¿tú qué hacías ahí? Yo creo que se tendría que investigar más a este hombre, porque estoy seguro que sabe más. Porque imaginaos, tú vas por una carretera apartada donde no hay nadie, ves 5 chicos, una mujer con un bebé, no puedes pensar
En un coche caben 5 personas. No puedes pensar que a lo mejor los chicos le quieren hacer algo a esta mujer y no te paras a ver qué pasa. O sea, pasas de largo como si nada. Tampoco me cuadra la historia de este hombre. Para mí la historia, la teoría que yo tengo, no tengo ninguna prueba ni nada, como está claro, pero yo creo que alguien los paró a modo de señuelo y los empezó a perseguir. Seguramente iba armado, porque si no, es que salieron todos corriendo hacia lugares distintos. No he leído, la verdad, los informes de cómo murieron. Eso será en otro capítulo. Intentaré descubrir y buscar si encuentro los informes de cómo murió cada uno de los chicos. Pero el tema es extraño. Es una cosa muy extraña que me recuerda a algo que me sucedió a mí, que voy a contar en el próximo capítulo, en una sección que a veces hago, que es Me ocurrió a mí. ¿Y qué ocurrió con estos chicos? ¿Por qué no se sabe absolutamente nada de ellos de madruga? Si los fueron persiguiendo, se hubiera encontrado el cuerpo del otro chico, porque se encontraron los 4 cuerpos. ¿Qué ocurrió en esa noche del terror para ellos? Se ve que nunca lo sabremos. Solo viendo la autopsia de los chicos se puede esclarecer algo más, pero tampoco he encontrado datos 100% verídicos de las autopsias. Por eso quiero buscar más en páginas en inglés. O si algún oyente tiene datos de las autopsias, por favor, que las escriba en las distintas páginas o aplicaciones de podcast donde tengo el podcast subido. Sería de mucha ayuda si alguien tuviera información de cómo murieron. Y para mí un caso estremecedor, un caso de los más misteriosos que he conocido, los 5 de Yuga, el bosque del terror. Ve las imágenes, por favor, del lugar y veréis que ahí no ocurrió nada bueno. ¿Qué les pasó a estos 5 chicos que solo les gustaba el básquet y pasarlo bien entre ellos y disfrutar de la vida aparte de sus discapacidades? Porque a ellos fueron más personas que los atacaron, pero por ahí prácticamente no vive casi nadie. Gracias a todos. Recordad, cuidado con los caminos apartados donde no hay nadie, no os paréis, no hagáis tonterías, seguid vuestro camino, porque nunca se sabe quién puede merodear o qué puede merodear por estos lugares. Ha habido teorías que a lo mejor no fue un ataque de otro humano, que fue algo más paranormal y más siniestro. Lo dejo a vuestra intuición, lo dejo en vuestros pensamientos, pensar qué podía haber ocurrido. Gracias a todos y hasta la próxima.